Hola, ¿qué tal mis tóxicos favoritos? Bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un chisme más. Feliz viernes. La verdad me encantaría empezar este video con mucha energía, como siempre. Pero la verdad, esta historia es bastante desgarradora. Es bastante triste. Quisiera conocer a la dueña de esta historia y poder abrazarla. Porque esta es una de las historias que hace yo creo que un par de meses no llegaba tan fuerte. No sé, podría ponerla en el top 10 de las historias más tristes que nos han enviado. Ya tú la escucharás y me dirás. Como ya leíste en el título del video, mi mamá me abandonó por irse a trabajar y está presa desde hace 15 años. El título a lo mejor no te impacta, pero el contenido de esta historia, prepara tus Kleenex. Si ya te suscribiste, activaste la campanita de notificaciones y me sigues en todas mis redes sociales, vamos a comenzar. Esta historia comienza así. Mi mamá es originaria de Baja California y ella desde muy chica tuvo problemas con las adicciones, ya que en su casa había todo tipo de maltrato, psicológico, físico. Mi abuelo, o sea, su papá, se la pasaba con otras mujeres, era infiel, en su casa había puras discusiones, problemas. Entonces mi mamá desde muy chica, hermana, pues su refugio fue, pues, las adicciones. A los 16 años mi mamá se embaraza de mí. Decidió criarme con mi abuela, o sea, su mamá, mi abuela materna. Pues obviamente yo no tuve un papá, ¿verdad? Porque pues mi mamá, te digo, pues andaba en malos pasos y pues embarazó muy chiquita. Entonces, cuando mi mamá cumplió 18 años, decidió acercarse a un grupo estos de AA para poder salvarse y poder recuperarse y rehabilitarse. Y aquí es donde conoce a Juan. Le vamos a poner Juan. Cuando conoce a Juan, todo mal desde el principio. Todo mal. Mi mamá tenía 18 años y Juan tenía 40 y tantos años. 43, 44 años. Mi mamá apenas era de 18 añitos. Pero bueno, se enamoró de Juan. Mi mamá decidió juntarse con Juan y pues nos fuimos a vivir con Juan. Mi mamá, Juan y yo vivíamos juntos, todo bien, y al poco tiempo mi mamá se embaraza 2 veces y así es como pues tengo 2 hermanas más, puras mujeres. Todo iba bien, ¿no? Hasta que Juan decide salirse del trabajo para dedicarse a nosotras y cuidarnos, a mis hermanas y a mí. Y mi mamá en ese momento trabajaba en un spa y la verdad es que le iba muy bien. Mi mamá siempre fue muy trabajadora. Entonces le iba muy bien y Juan se quedaba en la casa con nosotros. Yo tenía en ese momento 5 añitos, hermana. Fíjate, 5 años, tan chiquita que recuerdo algo que sucedió tan horrible esa noche que llegó mi mamá de trabajar. Estaba tan chiquita, hermana, que aún recuerdo tantas cosas tan feas que pasaron, pero al mismo tiempo tenía como que una infancia feliz. No sé cómo explicarte esta sensación agridulce, porque pues cuando uno está chiquito como que no filtra tanto las cosas malas que pasan, ¿no? O sea, sí, pero también la parte de jugar y mis hermanas y pues bueno, todo bien. Un día mi mamá no llegó a dormir porque supuestamente tuvo una junta muy tarde en su grupo de AA. Al día siguiente en la mañana yo estaba viendo la televisión con Juan, la pareja de mi mamá, y llega. Y en ese momento que mi mamá entra, Juan se le deja ir y ya sabrás todo lo que sucedió. Golpes. Horrible, horrible. Mi mamá nos agarró a mí y a mis hermanas, denunció a Juan y nos fuimos de nuevo a la casa de mi abuelita materna. Pues bueno, resulta que nos empezó a visitar muchísimo un hombre que le vamos a poner Carlos. Es súper importante en esta historia, Carlos. Carlos también pertenecía a ese grupo de AA al que iba mi mamá. Total que nos visitaba mucho. Yo recuerdo que Carlos era una persona que estaba lleno de tatuajes. La cara, los brazos, el cuerpo, la cabeza la tenía tatuada. Tenía un 13 aquí gigante tatuado, tremendo. Pues resulta que mi mamá tenía una relación con Carlos. No, hombre, mi mamá estaba enamoradísima de este Carlos. Tan es así que nos fuimos a vivir en la Ciudad de México, que en ese entonces era DF. Nos fuimos a vivir con Carlos, porque Carlos era de la Ciudad de México, entonces allá vivía su familia. Entonces mi mamá enamoradísima dijo, yo te sigo con los ojos cerrados y detrás de él.
nos fuimos. Agarró a mis hermanas, a mí y nos fuimos a la Ciudad de México. Llegamos a vivir a la casa de la mamá de Carlos, una señora amargadísima, amargadísima. De lo peor, esa señora. Ella a legua se notaba que no nos quería ahí. Fíjate, hermana, ay no. Al mes de mudarnos con Carlos, Carlos cae en prisión. Entonces la mamá de Carlos nos corre de la casa, nos dice, no, pues ya no tiene nada que hacer aquí, ya Carlos está en la cárcel, ustedes ya váyanse. Pues hermana, no teníamos a dónde irnos. Mi mamá, yo me acuerdo que trabajaba y trabajaba y trabajaba para sacarnos adelante. Pues por fin encontramos un cuartito primero y luego un departamento al que nos fuimos a vivir. Poco a poco mi mamá fue comprando cositas, fue amueblando el departamento. Yo era feliz. Yo amaba a mi mamá como no tienes una idea. Porque era tan trabajadora, porque a pesar de todo lo que estábamos viviendo, ella trabajaba para sacarnos adelante. Y además era muy buena. Amaba con todo mi corazón a mi mamá. Pero pasó la desgracia de la vida. Salió Carlos de prisión y llegó a vivir con nosotros a la casa. Desde que Carlos llegó a vivir con nosotros, mi mamá nos empezó a descuidar muchísimo, pero muchísimo, hermana. Yo en ese momento tenía 9 años, mi hermana que le seguía 6 y mi hermana más chiquita 3 años. Yo me empecé a hacer cargo de mis hermanas, yo les cocinaba a mis hermanas, yo cuidaba a mis hermanas. Nos mandaban a la tienda solas, a mi hermanita la más chiquita. No nos cuidaban en lo absoluto, mi mamá nos descuidó por completo por Carlos. Un día llega mi mamá y nos dice a mí y a mis hermanas que tenía que hablar con nosotros. Y nos dice, hijas, me tengo que regresar a Baja California, porque acuérdate que estábamos en Ciudad de México. Me tengo que regresar a Baja California a trabajar junto con Carlos. Entonces ustedes se van a quedar aquí. Ya nos vamos a ir, pero ya que agarremos un dinero, venimos por ustedes. Y yo, a ver, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que vas a abandonar a tus 3 hijas de 9, 6 y 3? ¿Que te vas a ir así como si nada? Y nosotros, ok, ¿y con quién nos vamos a quedar? Ah, se van a quedar con el hermano de Carlos y su esposa. Y yo, y sin más, un día mi mamá nos dice, las quiero mucho, nos vemos luego, bye. Y nos quedamos a vivir con ellos. Tú dirás, bueno, qué bueno, ¿no? Se quedaron con alguien. No, hermana, porque el hermano de Carlos y su esposa eran unos drogadictos. Nos trataban súper mal, comenzamos a vivir un infierno. Mi mamá al principio nos mandaba dinero y después nos dejó de mandar dinero, se olvidó de nosotras. Nos golpeaban, nos trataban mal, nos encerraron en un cuarto por meses, hermana. Por un mes nos encerraron. Y por un mes completo, ¿sabes qué comimos mis hermanas y yo? Chayote cocido. Fue lo único que nos dieron de comer. Porque esos hombres, bueno, este hombre y su mujer se las pasaban drogados. Un día, este hombre y su esposa nos obligaron a hacer maletas y nos dijeron que nos iban a regalar porque mi mamá pues ya no mandaba dinero, ya no marcaba, ya nos importaba de nosotros, entonces que ya nos iban a dejar, nos iban a regalar. Y así fue, hermana. Afortunadamente caímos con una pareja, que eran unas chicas, que eran novias. Nos trataron increíble. Ellas fueron una luz para nosotras. Ellas nos decían que eran amigas, ante nuestros ojos nos decían que eran amigas, pero sabíamos nosotras, porque estábamos muy chiquitas, a lo mejor no nos podían explicar, ¿no? Pero eran novias, ellas. Nos trataron súper bien, nos llevaban a la escuela, nos daban de comer, nos daban mucho amor, nos trataban súper bien. Yo sabía que mi mamá nos había abandonado y que nos había olvidado, y eso me dolía mucho. Yo lloraba antes de dormir, me tapaba con las cobijas y lloraba. En los festivales de la escuela lloraba, porque extrañaba mucho a mi mamá y la recordaba, obviamente. Y yo no podía creer que nos había dejado así como así. Un día llegó una tía que le vamos a poner Jessica. Ella llegó por nosotras y nos dijo que nos teníamos que ir. Nosotros no nos queríamos ir de con ellas porque incluso ya le decíamos mamá a las chicas que nos habían adoptado. Y mi tía las amenazó a ellas de decir que ellas nos habían secuestrado y pues ellas no tuvieron más remedio que dejarnos ir con mi tía. Esta tía era hermana de mi abuela, o sea, era mi tía abuela, pero dejémoslo en tía. Y nos dijo que tenía que ir por nosotras, que porque teníamos que ir a ver a mi mamá. Estábamos felices, yo estaba feliz, pero enojada. Feliz porque iba a ver a mi mamá, pero ¿por qué nos abandonó? Tenía muchas preguntas. En el camino, mi tía Jessica nos contó, porque ella es de Morelia. Entonces nos fuimos a Morelia, mis hermanas y yo con mi tía. En el camino nos fue platicando que mi mamá estaba en la cárcel.
y que pronto iba a salir y que iba a estar con nosotras, pero que por mientras mi mamá le había encargado a mi tía que fuera por nosotras. Y al principio mi tía Jessica fue muy dulce, muy buena. Hermana, yo creo que si existe el infierno, yo ya lo viví a esa edad. Llegamos a la casa y mi tía tenía una hija que tenía 5 años, que era una de las edades que tenía una de mis hermanas. Vivimos el infierno. Nos golpeaban con palos, con escobas, con cables, del cabello. Nos trataban horrible. Hacía que nuestros juguetes se los regaláramos a su hija. Si nos regalaban algo a nosotros y le gustaba a su hija, se la teníamos que regalar. Nuestra ropa, nuestros zapatos, todo el tiempo nos maltrataban. Horrible, hermana, horrible. Nos metió a la escuela y nos mandaba sin lonche, sin desayunar. Nos obligaba a que nosotros limpiáramos toda la casa. Nos decía huérfanas, nos gritaba, nos hacía que le laváramos, le dobláramos toda su ropa a mi tía. Y algo muy fuerte que te voy a contar es que en una ocasión, de tantos golpes, vomité y me hizo que lo limpiara con la boca a esa edad. Fue algo tan horrible que, hermana, de verdad, vivíamos un infierno. Esa señora nos hizo... no puedo. Esa señora nos hizo la vida imposible a mis hermanas y a mí, terrible. O sea, la pasamos muy, muy mal. Nos decía que nadie nos quería, que mi mamá por eso nos había abandonado, que habíamos llegado para arruinarle la vida y que por eso mi mamá ya nunca iba a regresar por nosotros, que ella no nos quería y que sí, que éramos unas huérfanas, ¿no? Siempre nos decía lo mismo, siempre nos trataban así, siempre nos golpeaban, siempre era algo horrible. En una ocasión, esta señora, nos hizo dormir en la banqueta toda la noche. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que ella era psicóloga infantil. Hazme el favor. En una ocasión se enojó mucho con mi hermanita, la aventó y mi hermana pegó en la cabeza y pues le empezó a salir líquido rojo. Mi tía se asustó, la abrazó y le dijo, no, ya. La peinó y así nos mandó a la escuela. Pero pues en la escuela obviamente mi hermana empezó otra vez a salirle ese líquido. Nos llevaron a dirección y efectivamente se dieron cuenta las maestras y la directora que estábamos desnutridas, con moretes y mi hermana con la cabeza abierta. La escuela le habló al DIF. Obviamente mi tía se asustó muchísimo porque sabían que se iba a ir a la cárcel después de ver cómo nos estaba tratando. Entonces lo que hizo fue hablarle a mi abuela materna para que fuera por nosotras, para que ella no pasara por ninguna consecuencias. Mi abuela fue y nos llevó a vivir a Baja California. Mi abuela se veía que tenía mucho dinero y que aparentemente nos quería, aparentemente. Mi abuela nos llevó a ver a mi mamá. A mí me costó tanto trabajo abrazar a mi mamá, la odiaba como no tienes una idea. La odiaba, la detestaba porque por su culpa mis hermanas y yo habíamos sufrido muchísimo. Al principio mi abuela nos mimaba, nos abrazaba, nos daba cariño, pero después sacó su verdadera cara. Nos obligaba a ir a ver a mi mamá porque nosotros no queríamos verla. Nos daba comida echada a perder, nos daba medicamento caducado. Pero la verdad te digo algo, después de haber sufrido todo con mi tía, ya esto que estábamos viviendo con mi abuela ya no era tan grave. Ya habíamos vivido de todo y peor. Mi mamá, si te preguntas qué fue lo que pasó, mi mamá la acusaron de secuestro junto con Carlos y le dieron 36 años de prisión. Hermana, actualmente tengo 25 años. Soy mamá de 2 hijas. Y ahora que soy madre, no puedo perdonar a mi mamá. No puedo perdonarla por todo el daño que nos hizo a mí y a mis hermanas. Porque por su culpa sufrimos muchísimo mis hermanas y yo. Y porque ella decidió irse con un hombre a hacer lo que haya sido. A un hijo no se abandona de esa forma. Porque yo ahora que soy madre no me atrevería ni siquiera a dejar a mi hija por un solo día.
Eso de que se fue a trabajar y para darnos una vida mejor, definitivamente eso no se hace. Estoy por cumplir 1 año sin ir a ver la prisión y te digo algo, la verdad, no me siento para nada mal. Al contrario, me siento bien, ni siquiera la extraño, ni siquiera tengo ganas de verla. Yo siento que a esa señora no le debo nada. Ella ya lleva 15 años en prisión y todavía le faltan. Le faltan muchos años más, pero yo no quiero estar con ella ni para ella. Ella no estuvo cuando más la necesitaba. Y hoy estoy saliendo adelante y ojalá algún día pueda superar todo el daño que por culpa de mi mamá tuve que vivir y tuve que pasar.